Bien, acá tenemos un ejercicio de transformadores. Vamos a leer y vamos a tratar de interpretar, ¿no? ¿Qué es lo que nos están preguntando? Bien, me dicen que hay un transformador monofásico de 50 kVA, ¿no? Cuya relación de transformación es 2400 a 240 voltios y trabaja a una frecuencia de 60 Hz. ¿Qué más me están dando de dato? Me están dando de dato de que presenta una impedancia de dispersión. Ya, acá voy a explicar un poco acerca de qué es eso, ¿eh? Una impedancia de dispersión de 0.72 más 0.92 J ohmios en el devanado de alta tensión o alto voltaje, dicen, no, ya, alto voltaje. ¿Ya? Bien, ¿qué me significa eso? ¿No? ¿Qué significa eso? Cuando uno modela matemáticamente, ¿no? Un transformador real, va a haber una oposición al paso de la corriente eléctrica por los bobinados, ¿ya? Y eso va a generar unas pérdidas que son conocidas como pérdidas en el cobre, tanto en el bobinado del primario como en el bobinado del secundario. Y eso se va a modelar mediante una impedancia, que es conocida como impedancia de dispersión, porque va a dispersar parte de la energía, ¿no? Parte de la potencia con la que trabaja tu transformador. Eso va a ocurrir tanto en el lado de alto voltaje y en el lado de bajo voltaje, ¿ya? Entonces, dentro del circuito equivalente de un transformador, esas impedancias se van a modelar justo de esta forma, es decir, en el lado primario se va a representar el Z1 de esta forma y en el lado secundario se va a representar Z2 de esta forma, ¿ya? Resistencia bobina, resistencia bobina. ¿Estamos? Bien. Entonces me están dando de dato esos valores, ¿no? De impedancia de dispersión, tanto en el primario como en el secundario. Me están dando de dato también la impedancia Z-Phi, que representa lo que es también las pérdidas, pero en el núcleo, ¿ya? En el núcleo acorazado de tu transformador, ¿no? En el núcleo de hierro. Y ese valor es de 6.32 más 43.7 J ohmios. Pero, ese valor está referido o está visto de este lado de baja tensión. Eso es lo que me están indicando. De este lado de baja tensión o del lado de bajo voltaje, ¿no? Entonces, ese es el pequeño detalle que tenemos que ver acá, ¿ya? Normalmente cuando se modela el circuito equivalente al transformador, ¿ya? Esa rama paralela de RC y XM se calcula o se escribe de este lado o referido al lado primario, ¿no? Es decir, por acá. Pero esto de acá me están dando una referencia que está visto desde el lado de baja tensión, es decir, desde el lado secundario, ¿ya? Entonces hay unas fórmulas, ¿no? Para referir los valores y los parámetros hacia el lado primario del transformador o también los que están en el lado primario hacia el lado secundario del transformador, ¿no? Y justamente eso es lo que vamos a tratar hoy día en este ejercicio, ¿ya? Bien, dudas, preguntas, pueden hacerlas. Bien, entonces continuamos. A ver, si no me dijeran, ¿no? Así como lo ha hecho acá el ejercicio, ¿no? Impedancia de dispersión en el lado de alto voltaje, impedancia de dispersión en el lado de bajo voltaje. No me dicen que esté referenciado hacia un lado o hacia el otro, ¿no? Simplemente me están dando nada más. Pero el ZFIX sí me están indicando que está visto desde este lado de bajo voltaje. Si no me hubiesen dado ese dato, yo automáticamente asumía de que este ZFI estaba visto de este lado primario. Pero no, está visto de este lado secundario. Entonces ahí tenemos que hacer una pequeña transformación. Entonces voy a empezar definiendo mis dos impedancias. Normalmente, ¿no? Lo común, lo cotidiano, es de que a la impedancia de dispersión del lado de alta tensión o del lado primario se le nota como Z1. ¿No? 1 hace alusión al lado primario y 2 al lado secundario. También pueden encontrarlo de esta forma, ¿no? Podría ser ZP del lado primario y ZP
S del lado secundario. ¿Ya? Cualquiera de las dos formas. Inclusive podría haber una tercera forma de nombrar, ¿no? Esto lo vamos a ir viendo conforme nos topemos con algunos ejercicios, ¿no? Eso depende de algunos autores, ¿no? De algunos libros que pueden tener su propia nomenclatura, ¿ya? Pero en esta oportunidad vamos a trabajar así. Entonces, tengo Z1 y tengo Z2, que son los datos que me están dando. Tengo ZFI, pero ZFI está referido o visto desde el lado secundario. Entonces voy a escribir por acá, ¿ya? Para no olvidarnos. Visto desde el lado secundario del transformador, lógicamente, ¿no? Pero vale mejor escribir, porque luego van a estar preguntando, ¿lado secundario de qué van a decir, no? Lado secundario del transformador, ahí está. Bien, entonces vamos a comenzar. Para hablar del circuito equivalente, una cosa importante, un valor importante que yo tengo que tener, y si no lo tengo, tengo que conseguirlo, tengo que calcularlo, es la relación de transformación, ¿ya? Sí o sí voy a necesitar la relación de transformación para poder hacer mis cálculos, ¿ya? Entonces vamos a hacer eso, voy a darle el valor de a mi relación de transformación. ¿Y cómo lo calculo eso? Por definición, ¿no? La relación de transformación de un transformador es la relación de número de vueltas de los bobinados, ¿no? Del enrollado de cobre, pero eso no tengo. Entonces tengo que buscar su equivalente. ¿Cuál es su equivalente? Su equivalente es dividir la tensión del lado primario entre la tensión del lado secundario. Y eso sí lo tengo, ¿no? El lado primario tengo 2400 voltios y en el lado primario y en el lado secundario tengo 240 voltios. Entonces yo de ahí consigo mi relación de transformación. ¿Esa relación de transformación tiene unidades? No, solamente es un número nada más. ¿Ya? ¿Qué me indica ese número? Me indica que la tensión que ingrese por el primario, ¿ya? La voy a dividir entre 10 y ese es el valor que va a salir por el lado secundario. Y eso es lo que me indica. ¿Ya? Adicionalmente a eso también sabemos que si yo hago la división de las corrientes, en este caso la corriente nominal del secundario entre la corriente nominal del primario, también me va a dar esa relación de transformación. También, ¿ya? Eso también es parte de la definición de transformadores y se puede hacer su pequeña comprobación trabajando con las potencias. ¿Por qué? Porque el transformador es una máquina eléctrica, ¿ya? Que hace esa transformación de tensión, para este caso, ¿no? Tratando de que las pérdidas de potencia sean mínimas, es decir, despreciables, prácticamente cero, ¿no? Entonces, si tú haces la comparación de la potencia que ingresa en el primario o que está en el lado del primario y la potencia en el lado del secundario, vas a llegar a esa relación con las corrientes. ¿Ya? Eso ya queda como tarea para ustedes para que se pongan a investigar, ¿no? Algo tienen que hacer, pues, ¿no? Ponen a investigar, ¿no? ¿De dónde es que se concluye esta ecuación, ¿no? Y 2 entre I1 es igual a la relación de transformación. Porque inicialmente tomamos esto, ¿no? De que la tensión en el primario, ¿no? Valor nominal de la tensión en el primario entre el valor nominal de la tensión en el secundario, y eso me da la relación de transformación. Pero en las corrientes está cruzado, no está al revés, si se puede decir, ¿no? Acá es 1 entre 2, acá es 2 entre 1, ¿ya? Y entonces teniendo yo mi factor o mi relación de transformación, ya puedo hacer los cambios, ¿no? Puedo hacer los cambios. Entonces vamos a comenzar. Si yo quiero modelar mi circuito equivalente, Z1, Z2, ya está. Acá está Z1, Z2. Lo que tendría que calcular es esta impedancia ZFI, pero en el lado primario. Y lo tengo yo en el lado secundario. Entonces hay que hacer la equivalencia. Entonces, ¿cómo consigo eso? ¿Ya? ¿Cómo voy a conseguir eso? Para eso, vamos vamos a hacer la ecuación
para referir impedancias desde el lado secundario hacia el lado primario. ¿Ya? Bien. Entonces, por eso recuerdo mi fórmula de potencia y digo, ¿no? La potencia en el lado primario sería I1 al cuadrado multiplicado, multiplicado por la impedancia 1. ¿Ya? Ahora usted me dice, ¿de dónde saqué esa fórmula? Esa fórmula es la fórmula de las potencias. Ah, otra cosa más. Ya para entrar a estos capítulos, ahí sí necesitamos ya prerequisitos, ¿no? O sea, ya nosotros tenemos que tener un poco de conocimiento de circuitos eléctricos, de impedancias, de factor de potencia, de todo lo que se ha desarrollado en videos anteriores, ¿no? Si no tenemos esa base, va a ser un poco difícil de que podamos avanzar, ¿no? Como que dice, nos vamos a perder, ¿ya? ¿Sí? Entonces acá lo que yo estoy utilizando es la fórmula para calcular la potencia, ¿ya? La potencia en el lado primario. Y esa potencia debe de ser igual si la calculo en el lado secundario. Es decir, si hago I 2 al cuadrado por Z, mm, en Z minúscula, no, vamos a ver Z minúscula, Z2. Entonces acá también vamos a poner Z minúscula. Así, ya está. Entonces, yo quiero que aparezca I2 entre I1, porque yo quiero vincular Z1 y Z2, pero solamente con mi relación de transformación, que es el valor de A. Para eso mandaría este valor a dividir, ¿no? ¿Y qué cosa obtengo? Obtengo, ya que ustedes son hábiles con la matemática, obtendría lo siguiente, acá A al cuadrado, de esa forma. ¿Está claro eso o no? ¿O quieren que lo repita en cámara lenta? No creo, ¿no? Entonces tendría de que Z1 es A cuadrado por Z2. Y esta fórmula es la que yo voy a utilizar para referir, para referir mis impedancias del lado secundario al lado primario. Y si quiero hacerlo al revés, referir del lado primario al lado secundario, también puedo partir de esa ecuación, ¿no? ¿Ya? Pero voy a tener que hacer alguna variación nada más. Ya, entonces vamos a hacer acá. Entonces, ahora sí ya puedo ver esto, ¿no? ¿Qué significa esto de acá? Significa que si yo quisiera escribir Z2, Z2 en el lado primario, tendría que escribirlo Z2 multiplicado por A cuadrado. Así es. Así es como tendría que yo escribirlo para referirlo al lado primario. Y eso va a pasar con todos los zetas, hasta con el zeta phi. Entonces, si yo quisiera referir el zeta phi en el lado primario, que es lo que necesito, ¿qué tendría que hacer? Tendría que multiplicarlo por A cuadrado. Eso es lo que significa esta ecuación. Entonces, visto de este lado primario, sería así, ¿no? Este zeta phi, vamos a ponerlo por acá, y vamos a multiplicarlo por A, pero al cuadrado, les dije, ¿no? Así. Y a este, como es otro z, vamos a ponerle z, vamos a ver si reconoce como z', a ver, vamos a ver. Sí, sí lo reconoce, entonces z' sería ese valor. ¿Y cuánto sale? Como el A es 10, sería multiplicar esto por 100, ¿no? O sea, en sí está sencilla la operación. Eso saldría 632 más, bueno, acá está en forma de notación científica, vamos a cambiarlo a decimal. Ahora sí, está mejor. Más 4370, ¿no? J, ohmios. ¿Ya? Bien, entonces ahora sí tengo visto de este lado primario mi Z, mi Z phi, que me representa el Z o la impedancia de esta rama en paralelo de R sub 0 y X sub 0, ¿ya? Bueno, y lo único que queda sería colocar esos valores por acá, ¿no? Para tenerlos. A ver.
Entonces comenzamos. A ver, voy a copiar esto para no estar escribiendo, ¿no? Z1, le voy a dar igual y vamos a darle una sombra, ¿no? Siempre utilizo el color amarillo. Ya está. Entonces Z1, ajá, vamos a dejarlo ahí. Sería ese valor. Z1. Z2 sería el valor que está por acá. Vamos a duplicar este nomás, ¿ya? Y vamos a darle Z2. Ya está. Y vamos a ponerlo ahí. Z2. ¿Qué más? ZFi. Ahora, ¿cuál ZFi voy a colocar? El dibujo está en el lado primario, entonces tengo que colocar este ZFi. No voy a colocar el primero, ¿no? El que está visto desde este lado secundario. Tengo que colocar este ZFi. Entonces vamos a darle sombra amarilla. A ver, no agarró. Ahora sí. Y lo vamos a colocar. A ver. Para que se vea bien que esté ahí. Ya, ZFi. Bien. Y esos son los parámetros de las impedancias tiene que acompañar siempre, o que tiene que estar siempre en mi circuito equivalente del transformador. Ojo que este es el circuito equivalente que mueve un transformador real, ¿ya? Porque ustedes ya deben de saber, pero voy a hacerles recordar igual que el transformador ideal solamente es esto de acá, ¿ya? Es solamente esto, donde acá tienes una tensión en el primario y una tensión en el secundario. Ya en este caso creo que era 2400 voltios y 240 voltios, ¿no? No hay pérdidas, ¿no? En un transformador ideal, no hay pérdidas ni en el núcleo ni en el devanado, ¿ya? Eso es lo que me representa un transformador ideal. Pero nosotros ya estamos viendo acá el caso de un transformador real. También de repente nos vamos a topar con un ejercicio de un transformador ideal, ¿ya? Así que igualito no vamos a estar en constante repaso de eso. Pero la idea de aquí es de que ya se vayan familiarizando con los términos, con el diagrama o con el circuito equivalente del transformador, porque es importante. ¿Para qué va a ser importante este circuito equivalente? Para dos pruebas o dos ensayos de laboratorio que se hacen a los transformadores, ¿ya? Eh, una de las pruebas es la prueba de vacío o ensayo en vacío del transformador y la otra es la prueba de cortocircuito. La prueba de cortocircuito es muy importante para los que van a ver protecciones porque es la raíz, es el cimiento de donde vas a tú poder comprender dónde aparece la impedancia de cortocircuito, la teoría de la corriente de cortocircuito, ¿no? Todo referente a cortocircuito, para de cortocircuito, ¿no? Como él mismo lo dice, ¿no? De ahí nace, ahí es el cimiento, ahí es el origen. Entonces es importante. Seguramente también nos vamos a topar con algunos ejercicios, ¿no? De esos ensayos, ¿no? Para poder familiarizarnos, ¿no? Bien, a ver, siguiendo con este ejercicio. Ya tengo ya mi circuito equivalente, ¿no? Del transformador. ¿Ya? Pero me están preguntando que ahora haga el circuito equivalente al transformador referido al lado primario y luego referido al lado secundario. Este transformador, o bueno, este circuito equivalente al transformador no está referido a ningún lado. Ya son valores, se puede decir reales, ¿no? Tanto en el devanado del primario como el devanado del secundario, ¿no? Y lo que me representa el núcleo, ¿no? ¿Ya? Pero ahora voy a hacer referencia hacia uno de los lados, ya sea del primario o del secundario. Entonces continuamos. A ver, aquí. Ujú. Tengo otro diagrama. Vamos a bajar esto. Y este diagrama me representa el circuito equivalente del transformador referido al lado primario. ¿Ya? ¿Cómo es que yo voy a identificar un diagrama del circuito equivalente al transformador si está referido al lado primario o al lado secundario? ¿Ya? Van a diferenciarlo de esta forma. Presten atención que esto no lo van a ver en otros canales de YouTube. ¿Ya? Bien, ¿cómo lo van a diferenciar?
¿Por qué digo que este está referenciado al lado del primario, es decir, a este lado de acá? Vamos a ver por qué yo digo que está referenciado hacia ese lado, o visto desde ese lado. Simple, porque si yo veo por acá, por el lado primario, veo B1 como debe de ser, R1 como debe de ser, X1 como debe de ser. Ya, y la resistencia y la reactancia de acá que me representan el núcleo también están iguales. Pero acá, estos elementos, ¿cómo están? Están con un apóstrofe, ¿ve? O comilla, no sé cómo quieran llamarlo. ¿Y eso por qué pasa? Porque este diagrama o este circuito está referido al lado primario. Cosa que para el lado secundario se va a presentar al revés. Justo acá está, miren. Entonces aquí en adelante tienen que identificar así, ¿no? Mira, por ejemplo, este diagrama está visto de este lado secundario. Entonces este está visto de este lado secundario, ¿por qué? Porque estos parámetros están iguales, ¿no? R2, X2, B2, ¿no? Pero los otros parámetros están con el apóstrofe que les he mencionado, ¿ya? Inclusive hasta acá, la resistencia y la reactancia en paralelo, ¿no? Hasta la corriente, ¿ve? Entonces todos los elementos del lado primario, atención también, ¿no? Están referenciados. Entonces es así como ustedes van a identificar, ¿no? Si es que un circuito está referenciado hacia el lado primario o está referenciado hacia el lado secundario. Y las fórmulas para referenciar son estas de acá, ya utilizando lo que es la relación de transformación. ¿Estamos? Bien, hasta ahí, ¿alguna duda? Pueden preguntar para continuar. Bien, a ver, entonces seguimos por acá. A ver, voy a llevar estos valores, ¿ya? Y vamos a empezar a trabajar. Referenciar las tensiones es fácil, porque es directamente con la relación de transformación, ¿no? La cuestión está acá en referenciar las impedancias. Entonces, el primer caso, ay, caramba, ¿por qué no está subiendo? El primer caso, que voy a referenciar hacia el lado primario, ¿no? O voy a verlo de este lado primario. Ya voy a colocarlo ahí, ya para que se pueda ver ordenadamente. Bien, si yo veo de este lado primario, mi impedancia 1 se mantiene. Esta es la que va a cambiar. ¿Y cuál era la fórmula? La tengo por acá. Esta era la fórmula para las impedancias, ¿no? Entonces, esto es lo que yo voy a aplicar. Entonces, como yo no necesito Z2, sino que quiero un Z2', entonces vamos a hacer eso, ¿no? Voy a copiar esto por acá y lo voy a llamar Z2'. ¿Y eso aquí va a ser igual? Va a ser igual a este valor. Y esto es lo que yo tengo que llamar por acá. Listo. Bien. Ahora sí, esta impedancia 2 está referenciado hacia el lado primario. ¿Correcto? ¿Cómo lo hizo eso? Pues con la fórmula que ya demostramos, ¿no? Que ya probamos, ¿no? Partiendo de las potencias. Entonces vamos a quitar el color amarillo y solamente vamos a dejarlo ahí. Bien, entonces ya tengo ya eh, mi impedancia de dispersión del lado primario y este está referenciado hacia el lado primario. ¿Qué más me falta? Me falta el ZFI, pero el ZFI ya lo habíamos hecho, ¿no? El ZFI, bueno, en este caso, como me dieron inicialmente que estaba referenciado al lado secundario, tenía que llevarlo al lado primario, entonces le llamé Z'. Entonces ese Z' es, o debe ser los valores que corresponden acá. ¿Dónde lo pongo esto? ¿Dónde lo pongo? A ver, vamos a ponerlo acá
o acá. Ahí, porque ya se supone que ya conocemos de que eso está en paralelo, ¿no? Ya está. Y B2 prima, ¿a qué sería igual? Acuérdense que si yo tengo B1, eso es igual a la relación de transformación por B2. Entonces, según la fórmula, yo quisiera acá B2 prima sería así. Vamos a darle color amarillo y vamos a bajarlo un poco. Ya, ahí está. Ajá, bueno, ¿iría ahí o iría al costado? Vamos a ver si queda mejor acá al costado. Acá al costado mejor. ¿Ya está? Entonces ahora sí ya está referenciado al lado primario, estos valores. Listo. Seguimos a ver. Ahora vamos a hacer el caso de que esté referenciado hacia el lado secundario o visto de este lado secundario, o sea, este diagrama, ¿no? Entonces acá B2, Z2 se mantiene. Y en este caso el Z-phi es el que me dieron de dato. Entonces voy a jalar esos valores de ahí. ¿Ya? Es decir, este valor, tengo que copiar todos, ¿no? Este valor, aunque no, mejor de acá, ¿no? Mejor de acá no me lo copio. Este valor y este valor, vamos a copiarlos para acá. ¿Ya? Entonces acá Z2 prima, no, acá debe ser solamente Z2 nada más. Sería este valor. Acá Z1 si necesito calcular Z1 prima. Ahorita vamos a calcularlo. Y acá, que está referenciado o visto desde el lado secundario, no sería Z prima, sino sería Z nada más, porque es lo que me dieron de dato al inicio. ¿Ya? Acá sería Z, ¿correcto? Acá B1, vamos a partir de las fórmulas. ¿Cuáles son las fórmulas? Son estas dos. Vamos a utilizarlas. Vamos a copiarlo por acá. A ver, B1 sería, o sea, si yo quiero ver B2, sería B1 entre A. ¿Ya? Entonces, el B1', a copiarlo, debería de ser, vamos a colocarlo acá, acá debería de ser B1 entre A. Y este sería el B1'. Entonces, este de acá lo copio acá. Le doy color amarillo. Ya está. Y acá yo necesito el Z', 1, ¿no? ¿Cuánto es? ¿No? Para completar mi circuito equivalente. Bien. Entonces yo necesito acá calcular el Z1 visto desde el lado secundario. Entonces despejaría el Z2, acá sería Z1 entre A cuadrado. Es decir, sería así. Vamos a poner acá Z1' sería igual a Z1 entre A cuadrado. Vamos a colocar esto por acá, que es el cálculo. Y acá ya me está dando la equivalencia, ¿no? ¿Qué cosas están notando acá? ¿Qué cosas están notando acá? Ahorita vamos a ver, vamos a analizar un poco. Y seguramente acá también apareció eso.
Efectivamente, también apareció. A ver qué pasa si lo aumento, aunque ya tiene tres decimales, ¿no? Acá sería cuestión de quitarle de repente a un solo decimal. Ya, pero ¿qué cosa está apareciendo acá? Bien, vamos a ir guardando esto, les explico qué cosa es lo que ha aparecido por acá. A ver, seguimos por acá. En ambos circuitos equivalentes, cuando están referidos ya sea al primario o ya sea al secundario, se va a cumplir una cosa, que es una famosa aproximación para poder determinar estos parámetros. ¿Qué aproximación? Esta de acá, miren. Las impedancias, cuando están referidas, son aproximadamente iguales. Es decir, Z1 es 0,72 en la parte real, acá es 0,70. Acá es 0,92 en la parte imaginaria, acá es 0,9. Resistencia, reactancia. Resistencia, reactancia. Entonces esa aproximación se cumple. ¿Por qué? Porque para poder yo calcular estos valores en el ensayo de cortocircuito, que es donde se va a evaluar y se va a dar esos valores, se hace esa aproximación, ¿no? De que cuando esté referido a un lado deben ser aproximadamente iguales. Y acá tiene que cumplir, miren, y acá con mayor exactitud todavía. La impedancia Z1' y la impedancia Z2' comparten la misma resistencia y la misma reactancia. Son aproximadamente iguales, por no decir idénticos. ¿Ya? Entonces se cumple eso. Eso se va a cumplir. ¿Y de dónde sale eso? Cuando tú hagas la prueba de cortocircuito en un transformador, cuando hagas el ensayo de cortocircuito de un transformador, es justamente para determinar estos valores de Z1 y Z2. Es decir, estos valores de acá, Z1 y Z2. ¿Ya? Pero para eso tú tienes que hacer una aproximación, es decir, asumir de que estas dos impedancias cuando están vistas desde un lado del transformador son aproximadamente iguales. Y eso lo vamos a utilizar para poder reducir estas impedancias. Eso ya lo vamos a ver ya cuando nos topemos con algún ejercicio. Por el momento, como quien dice, hay que aceptarlo y hay que creerlo. ¿Ya? Entonces, recuerden eso. Las impedancias, cuando están referidas a algún lado del transformador, ya sea primario o secundario, esas impedancias, sus valores van a ser aproximadamente iguales. ¿Ya? Bien, con eso estaríamos acabando este ejercicio.